Buen día, Luciano, buen día a la audiencia. Bueno, muchas gracias, como te decía recién, por este contacto con Noticiero Central. Y quisiera arrancar, Osvaldo, con una pregunta concreta que tiene que ver con una lectura, a ver si compartís la visión o obviamente nos brindás tu análisis. ¿Se puede tomar esta nueva situación, estamos hablando obviamente de lo que tiene que ver con el tratamiento de la jubilación, como una derrota más del oficialismo o no tan así? No, de ninguna manera. Esto es parte de la agenda. El gobierno está pronto en 5 días a cumplir 6 meses de gestión. Yo lo que veo en realidad son cuestiones operativas de gestión. Vos sabés que a mí me tocó ser ministro de Gobierno y Educación de la provincia de Neuquén, con lo cual algo de gestión conozco. Y la realidad es que lo que yo estoy viendo es funcionarios que no están llevando adelante bien su tarea. Me parece que el presidente hace un esfuerzo enorme en poder de alguna manera lograr el equilibrio de las cuentas públicas, lograr el equilibrio del déficit. Creo que hay equilibrio fiscal, eso es positivo para la Argentina, pero también es cierto que hay efectos que esto va generando en distintos sectores, ¿no? La movilidad jubilatoria es algo que se viene discutiendo desde el principio. El Ejecutivo Nacional lo puso como tema de debate, entre otros tantos. Sí, El 12,5% de aumento que dio por DNU el presidente de la Nación, ¿no atenta contra el equilibrio fiscal? claro, No, no justamente. atenta contra el equilibrio fiscal. El 8% que queda restante para poder llegar al 20,5% que inicialmente se había hablado, ¿pone en riesgo el déficit o el equilibrio fiscal en todo caso? No, porque al plantear un esquema de bonos compensatorios, vas a llegar finalmente a esa cifra, con lo cual no vas a tener un problema cuantitativo respecto de recursos del Estado. Lo que nosotros sí estamos dando aquí es previsibilidad en función de que los funcionarios no se han reunido con los distintos actores sociales que corresponden en este sentido, los diputados, también con los senadores, para poder de alguna manera también plantear una movilidad jubilatoria que vaya de acuerdo a la actualización por IPC conjugado con el RIPTE, que es lo que nosotros entendemos puede dar un esquema hacia adelante de cierta previsibilidad sin poner en riesgo justamente ese equilibrio fiscal. Con lo cual aquí no nos olvidemos también que es un dictamen que trabajamos en conjunto desde la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Hacemos Coalición Federal y el Movimiento Popular Neuquino. Los denominados bloques dialoguistas somos aquellos que acompañamos la ley de bases tanto en su emergencia como en sus facultades, con lo cual lejos estamos de cualquier punto de la grieta. Lo que le estamos buscando dar es sentido común a esto, de temas que llegan al recinto, que llegan al Congreso, porque en definitiva también allí es la caja de resonancia de lo que no logra resolver el Ejecutivo. Claro, justamente como detallabas en este variopinto, ¿no?, de los diferentes partidos que congregan y en este caso coincidían justamente con este dictamen que bien nos desarrollabas, Osvaldo. Te llevo un poco también para lo que tiene que ver, voy a aprovechar la entrevista con vos para ver qué opinión tenés al respecto, si tuviste la posibilidad de escucharlo al ministro Caputo en las declaraciones que brindó últimamente, hablando de que estamos en una recuperación franca, ¿sí? No dejó lugar a dudas respecto a lo que está sucediendo en términos económicos, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que habían distorsiones, por ejemplo, en los fondos fiduciarios en la Argentina. Estoy de acuerdo en que el Estado estaba gastando mucho más de lo que verdaderamente recauda o ingresa. Eso te genera un desequilibrio fiscal, de alguna manera sin darle previsibilidad económica a la Argentina, pero también previsibilidad política, hace imposible que lleguen inversiones al país. Por eso nosotros hemos acompañado la ley de bases, a partir también de que tuvimos un gran protagonismo en el capítulo de hidrocarburos. El capítulo de hidrocarburos era central en el tratamiento de la ley de bases, más allá de que hay algunos sectores que lo minimizan. Las competencias provinciales tenían que quedar salvadas. Esto es lo que trabajamos en conjunto con el gobernador Rolando Figueroa, con lo cual la provincia, que tiene una ventana de tiempo de explotación de petróleo de entre 20 y 30 años, le aporta el 50% del petróleo de la Argentina, una ventana de entre 80 y 100 años al gas, incluyendo la transición energética, le aportamos el 70% del gas a la Argentina. Eso da trabajo no solamente en el sector privado, sino también genera regalías, genera ingresos brutos. Eso va a parar al esquema de recaudación propia de la provincia, con eso se paga salarios a los estatales, se generan también los servicios del Estado. Creo que es un ganar-ganar,
y allí me parece que el Estado Nacional o el Gobierno Nacional ha logrado equilibrar ciertas cuentas, la macroeconomía ha mostrado recuperación, eso es innegable, pero por otro lado también ahora hay que trabajar sobre lo que es la microeconomía, ¿no? Claro. O sea, que el poder adquisitivo de la gente no pierda con la góndola. Entonces, medidas como las que se tomaron ayer son muy simples de analizar, Luciano, van en favor justamente del oficialismo. Aquí no prevaleció el dictamen de Unión por la Patria, fue el dictamen de los bloques dialoguistas. Nosotros tampoco estamos de acuerdo con que aquellos que gobernaron hasta el 10 de diciembre y no lograron corregir las distintas situaciones sociales del país pretendan hacerlo ahora. No hicieron muy bien las cosas en los últimos 4 años la primer minoría que hoy está en el Congreso. Entonces estamos fuera de la grieta, estamos trabajando fundamentalmente por Neuquén, y en esa línea estamos no solamente quien te habla, sino también los diputados provinciales, los intendentes de las ciudades y localidades del interior de la provincia, el intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido, y también el gobernador Rolando Figueroa. Claro que sí. Bueno, como te he dicho en las oportunidades que hemos tenido de conversar, trato de aprovechar las comunicaciones con vos, tanto para referirnos al ámbito nacional como también al regional. Vos lo citabas recién, estamos hablando del intendente Mariano Gaido, que junto a Rodrigo Buteler se aproximaron, ¿sí?, a la ciudad de Buenos Aires y, por supuesto, efectuaron un reclamo contundente. Me gustaría también tener tu visión de este tema. Estamos hablando nada más y nada menos de lo que respecta al transporte público. Le voy a hablar a esa mayoría silenciosa que acompañó al presidente Milei el año pasado en el balotaje. No nos olvidemos que en Neuquén casi el 60% de la población neuquina votó al actual presidente Milei. Decirles que les habla un diputado que es parte de la oposición dialoguista que está buscando ayudar. Entonces por eso creo que es importante explicar algunas cosas. El fondo compensador del transporte público, un fondo que estaba totalmente distorsionado. Estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Distorsionado. ¿Qué significaba esto, Luciano? Había empresas y ciudades que las declaraciones juradas incorporaban mayor cantidad de unidades de las que estaban circulando verdaderamente a la hora de prestar el servicio. Declaraban mayor cantidad de pasajeros transportados a los que verdaderamente estaban transportando. Claro. Entonces, el fondo compensador estaba totalmente distorsionado. Se estaba aportando más al fondo compensador de lo que realmente correspondía. De hecho, Osvaldo... Esa distorsión, sí. De hecho, Osvaldo, tomo las palabras del mismo Mariano Gaido, dijo, cito a él, por supuesto, dijo, es muy fácil manejar el transporte público en AMBA con la nuestra. Digo, por más crudo que suene, el relato fue de esta manera, como Mariano Gaido hacía referencia justamente a esta distorsión de la cual hablabas, ¿no? Totalmente de acuerdo con Mariano, y estuvimos trabajando ayer con él en el Congreso Nacional, junto también a Claudia Argumero, la presidenta del Consejo, y a la diputada provincial Ludmila Gaitán. Y también otros diputados nacionales, vale la nobleza decirlo, Pablo Servi y Pablo Todero. Pero sin entrar en la grieta, o sea, nosotros que estamos diciendo, el gobierno anterior manejó muy mal el fondo compensador, porque lo distorsionó. Entonces, el gobierno actual lo está tratando de corregir. Nosotros estamos de acuerdo. ¿Dónde cometen el error? En no convocar a los intendentes, a los gobernadores a una mesa de trabajo, explicar estas distorsiones y trabajar en forma conjunta cómo poder corregirlas. Claro. ¿Qué hacen? Se lo sacan a todo el interior y se lo siguen otorgando al AMBA. Entonces allí se produce una asimetría entre el centralismo porteño y el federalismo que nosotros reclamamos desde las provincias argentinas. ¿Por qué? Porque el fondo aún se sigue nutriendo del impuesto a los combustibles que se sigue cobrando, con lo cual el dinero está ingresando. Entonces, ¿qué decimos nosotros? No alcanza solamente con el atributo social que se contempla, por ejemplo, en la SUBE. Digo, los municipios que están haciendo las cosas bien en cuanto al transporte público, como lo es, por ejemplo, el municipio de Neuquén Capital, no tiene que estar pagando como si hubiese hecho las cosas mal porque las hizo bien. Entonces ahí es donde nosotros decimos que falta gestión del gobierno nacional, y nosotros queremos colaborar en ese sentido. Lo mismo ocurrió con las universidades, Luciano, tuve la oportunidad de charlarlo contigo en el piso con Santiago Montórfano en su momento. Sí, lo recuerdo. Aquí hay un tema que es muy sencillo. Mirá, nosotros decíamos que las universidades no iban a llegar con el presupuesto 2024. ¿Por qué? Porque técnicamente se está ejecutando un presupuesto que es el del 2023 prorrogado, con lo cual es imposible que en el ejercicio 2024, con una inflación interanual del 280%, pueda llegar. Además, ese presupuesto fue pensado en el 2022. Entonces era lógico que íbamos a tener un devengado del presupuesto
del 2024 a abril, mayo de este año. O sea, las universidades iban a terminar teniendo un problema financiero. Ahora, el gobierno pone sobre la mesa las auditorías. Estamos totalmente de acuerdo que hay que auditar los fondos públicos que se transfieren a los organismos, entre ellos a las universidades. Totalmente de acuerdo. Bien. Ahora, se tendría que haber convocado a las universidades, al Consejo Interuniversitario Nacional, haber planteado esto de las auditorías y en función de eso también plantear una actualización del presupuesto. ¿Qué terminó pasando? Una marcha de miles y miles de argentinos en defensa de la universidad pública y el tema terminó en el Congreso. Ahora, ¿cuál es el fin de la historia? El Ejecutivo Nacional, reconociendo el problema que le anticipamos, otorgando el 270%. ¿Vieron, muchachos? No era un problema de déficit o de equilibrio fiscal. Tenían que haber dialogado, que es lo que no hicieron cuando lo tendrían que haber hecho, ¿no?